Bienvenidos sean todos. El curso bíblico En Busca de los Tesoros del Antiguo Testamento te presenta su tercer tema: la influencia en la sociedad de la formación del pueblo de Israel, dictado por Radames Peña. Un saludo en el Señor a todos ustedes que participan de esta clase de esta semana. En esta semana vamos a reflexionar un poco sobre lo que es la formación en la sociedad del pueblo de Israel antiguo. Para entender y comprender cómo se formó o qué fue lo que influenció todo lo que tiene que ver con la estructura del pueblo de Israel en su formación, tanto religiosa como social, debemos primero ahondar en el territorio en el cual estaba ubicado la tierra de Canaán. La tierra de Canaán estaba, no solamente estaba sola, estaba junto a ella o alrededor de ella pequeños pueblos y los cuales compartían tradiciones y culturas parecidas. Aparte de eso, también no debemos olvidar que habían también grandes imperios, y estos grandes imperios van a influenciar en todo lo que tiene que ver con la formación de este pueblo. Vemos hacia el sur, nos vamos a encontrar con el territorio de Egipto, el imperio de Egipto, y hacia el norte-este lo que van a ser los grandes imperios que se van a desarrollar hacia Babilonia, hacia lo que es Babilonia, o lo que sería en la parte más bien de Mesopotamia. Vamos a ver el imperio babilónico, el imperio asirio, el imperio persa. Posteriormente podríamos profundizar en lo que sería el contexto de las conquistas de los macedonios, de los griegos, o de la parte helenística, que va a tener influencia sobre la formación del pueblo de Israel. Todas estas culturas que van a hacer impacto sobre este pueblo o sobre estas tribus mientras estuvieron dispersas y después en su unificación con la monarquía, en todo este proceso hay una vivencia experiencial de lo que va a ser la cosmogonía y la teogonía del pueblo, de la vivencia de las distintas tribus. Esta cosmogonía y teogonía se va a desarrollar a través de una serie de símbolos que tienen que ver con la naturaleza, con la experiencia histórica o la experiencia de los roces entre un pueblo y otro, y de compartir las tradiciones entre las diferentes tribus antes de la formación de lo que va a ser la monarquía y que va a dar origen a estos pueblos hebreos como la nación de Israel que conocemos actualmente. Entonces hay una serie de símbolos, y estos símbolos van a ser canalizados, por así decirlo, o concatenados o enmarcados en lo que es una alianza. La alianza no es algo originario del pueblo de Israel. Ya en el Medio Oriente otros pueblos tenían alianzas. ¿Con quién? Con la deidad. Está la deidad, está el pueblo, y hace una alianza. El pueblo hace una alianza a través de un pacto con esta deidad o con este Dios. En el caso de Israel va a tener también una alianza, y en esa alianza va a estar sellada a través de un pacto o una ley que va a ser escrita. Y esta ley es la que va a enmarcar y la que va a dirigir hacia dónde ellos deben caminar y hacia dónde ellos deben conducirse como pueblo. Aparte de esta alianza, la alianza conlleva ciertos derechos y deberes. En este caso, de parte de la deidad, de Dios, Yahvé, el Dios Yahvé, o Yahvé Elohim, tiene un compromiso de que ese es su pueblo. Es un pueblo reservado para él, es un pueblo escogido para él, y este pueblo tiene también una responsabilidad y una serie de deberes que cumplir, que está justamente afincado en lo que va a ser esta ley o esta alianza, en el cual ellos van a seguir los pasos que ella dice, y si se salen de esta serie de cánones, entonces ellos perderían el favor de la deidad, o en el caso de Dios. Aparte de esto, hay una serie también de compromisos que en la misma alianza o en la misma ley ellos tienen que cumplir. ¿Cuáles son estos compromisos? En primer lugar, los sacrificios. ¿Qué son los sacrificios? Los sacrificios eran hechos de animales, o sea, mataban los animales, ofrecían a la deidad, a Dios,
para calmar su ira. Habían sacrificios para el pecado, habían sacrificios para el rescate, habían diferentes sacrificios. Y esto era un sacrificio constante porque se creía que el olor del sacrificio calmaba la ira de Dios y era como una reafirmación de ese pacto, de ese pueblo que se unía con su deidad. Aparte del sacrificio, también entre las responsabilidades del pueblo y que está enmarcado en lo que va a ser la alianza o el pacto escrito, están los sacrificios y están las ofrendas. La ofrenda o el corbán eran ofrendas específicas que estaban en los textos de la Torá. Y en estas ofrendas no solamente era del ganado, también se podía contar con trigo, el vino, el aceite, los panes, que era para que iban a ser ofrecidas para Dios. Aparte de la ofrenda, nos encontramos con el diezmo. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es la 10ª parte de toda la producción de cada una de las personas o de los organismos que tenían sembradío, tenía ganadería, podría ser tejidos. O sea, todo aquel que producía daba la 10ª parte ofrecida para Dios, el corbán. Y en este diezmo, ¿para qué servía? Muchas veces, como he dicho, la mayoría de las veces, era para la manutención del templo, cuando había templo. En el caso cuando era santuario, que era movible, era para la manutención del santuario. No solamente servía para esto, también era para ayudar o para mantener a los que eran el clero del templo y aquellos que pertenecían, específicamente también el clero, valga la redundancia, a la tribu de Leví. La tribu de Leví se mantenía con las ofrendas, con el diezmo que ofrecía el pueblo. Las ofrendas del pueblo eran constantes porque eran ofrendas por distintas circunstancias. Por ejemplo, si había el nacimiento de un primogénito, había que hacer una ofrenda en el templo 7 días después del nacimiento del niño o niña. Y eran diferentes, había una diferenciación si era niño o si era niña. Si era niño se ofrecía una ofrenda distinta en el caso de las niñas. También nos vamos a encontrar, por ejemplo, ofrendas por los actos impuros, por la impureza. Podría ser una impureza a nivel de una relación íntima, podría ser una impureza también por causa de una enfermedad, en este caso una lepra. Y tenemos que entender la lepra como ellos la veían, porque la lepra podía ser cualquier otra enfermedad que no tenía que ser lepra, pero era considerado como lepra. Siempre que había un acto de purificación, había que hacer una ofrenda en el templo. Y así entonces había una acción constante de ese sacrificio para Dios a través del templo y a través del clero, que eran los que lo ofrecían. Podemos también ver, por ejemplo, en el caso de la Pascua, en el caso de los hebreos, la Pascua hay una serie también de procesos y de rituales y de símbolos que van enmarcados, también se podría ligar con lo que es el templo y el sacrificio. Entonces eso es en sí lo que es la parte, por decirlo así, teogónica o cosmogónica del pueblo de Israel en sus comienzos y cómo ellos lo fueron construyendo. Y evidentemente cada una de estos actos, de estos ritos, de estas costumbres, el mismo sacerdocio, va a ir influenciado a través o por medio de las comunicaciones o alianzas con los diferentes pueblos, igualmente, como ya dije en un principio, con los imperios que iban a conquistar esta zona. Sobre todo los imperios, sobre todo el imperio persa, sirio, va a tener un impacto profundo. Y ciertamente también tiene impacto Egipto. Se amalgama, todas estas costumbres se van a amalgamar y el pueblo hebreo va a desarrollar todo lo que ya he explicado. Ahora bien, vamos a pasar a lo que sería los niveles sociales dentro de la comunidad hebrea. En un primer momento no había
o no existía monarquía. Es en la época premonárquica, donde el pueblo, por decirlo así, no vamos a llamar pueblo, vamos a llamar los clanes, estaban divididos por tribus, y en cada clan estaba dirigido por una cabeza de familia. Y esta cabeza de familia tenía la tribu, y esta tribu se unía a través del parentesco. O sea, eran parientes, eran familias. Y la cabeza de familia siempre, normalmente, era la persona más anciana. Y era la que dirigía, la que impartía justicia dentro de la comunidad, y esta misma persona podía llamar hasta una batalla, una guerra, y era, por ejemplo, la que daba directrices, la que cazaba. O sea, tenía una serie de responsabilidades la cabeza de cada tribu o de cada clan. Esto es como una estructura social primitiva. Después vamos a ver hacia lo que es la creación de la monarquía, que empezaría con David. Antes de David, evidentemente, hubo una serie de caudillos. David también se erige como un caudillo más, y él va a agrupar todos estos clanes y todas estas tribus, y de ahí se va a formar lo que es la primera monarquía. En esta monarquía ya sí va a haber una estructura piramidal. Después de la monarquía siempre va a existir una estructura piramidal con algunos cambios. ¿Qué va a hacer estos cambios en esa estructura piramidal? Todo lo que es las conquistas de los persas, los babilónicos, las conquistas de los griegos. Va a cambiar la estructura social dentro del pueblo hebreo. Bueno, ya con David, volviendo a David, está David como rey. Nos vamos a encontrar con la corte. Entre la corte podemos ver los consejeros, los mismos sacerdotes, algunos profetas. Vamos a ver también después un segundo nivel que tiene que ver con lo que es la parte de herrería, la parte de arquitectura. Después hay otro nivel que viene siendo el panadero, el artesano, el costurero. Después vendrán los campesinos. Por último, las clases más bajas. Entre ellos podemos encontrar en las clases más bajas la viuda, los huérfanos y la clase mendigante. Dentro de estas clases va a estar tanto en el imperio del norte como el reino del norte, como el reino del sur, ya que Israel se dividirá después de la muerte de Salomón en el reino del norte como el reino de Israel, el reino del sur como el reino de Judá. Cada uno de los reinos va a tener una estructura similar. Posteriormente esto va a cambiar, pero mientras esto se mantenía, los estratos más bajos eran tan oprimidos que vamos a encontrar un texto bíblico que habla sobre, un profeta específicamente, que habla sobre esta cuestión de las personas más desafortunadas o que no eran favorecidas, que es la clase más baja, y este va a ser el profeta Amós. El profeta Amós es un profeta el cual va a tener unos oráculos con respecto a la gente pobre, la gente más humilde, y es el texto más antiguo, es los oráculos más antiguos, que habla sobre cómo las personas de clase más pudiente veían y trataban a aquellos estratos que estaban muy por debajo, o lo que era lo marginal. Esto es cuando aún existía tanto el reino del norte como el sur. Cuando viene el exilio, el status quo, tanto del norte como del sur, 722 y 586, cuando son exiliados, queda solamente en el territorio las personas más humildes, los campesinos, la gente más pobre. Pero esta gente que fue deportada hacia Babilonia ya no va a tener unas clases sociales marcadas en aquel momento, sino que ellos van a estar agrupados por grupos, por guetos, y la consideración no va a ser la misma. Y ciertamente los imperios van a aprovechar tanto la parte arquitectónica, la parte cultural,
van a agarrar a ciertos individuos para que también esté en la corte o que ayude en alguna provincia de lo que es el imperio, sí lo van a hacer. Y van a estar estas personas que fueron deportadas, van a trabajar y se van a desarrollar allí, pero no pertenecen a lo que sería esta pirámide social, porque no existía. Ya al retorno, ya en el posexilio, entonces esta pirámide se va a volver a estructurar dentro del pueblo, ya que ellos la tenían, pero lo que es la punta de la pirámide o la cabeza, lo que va a dirigir el pueblo, ya no es un rey. Va a tener la figura del templo. Todo va a girar en torno al templo. El templo va a ocupar un lugar preponderante en lo que es el gobierno, en lo que es la administración, en lo que es todo lo que tiene que ver con la justicia, y va a regir a la nación. Ya que después del exilio, en el posexilio, hay una relectura del pasado y el pueblo entiende de que ha fallado a Yahvé, a Dios, primero por su conducta, también por la petición que ellos hacían de tener un rey. Entonces ellos ya no piensan en un rey, sino que el rey es Yahvé. ¿Y cómo se comunican con Yahvé? A través del templo, a través de la ley, el Sabbat y los sacerdotes. Esta estructura va a permanecer pese a todas las demás conquistas que puedan venir cuando llegan los griegos, en el Imperio Romano. Esta estructura siempre se va a mantener. Y hay algo importante e interesante que debemos también acotar con respecto de las estructuras sociales. Entre las estructuras sociales hay un grupo que se podría decir que es el más marginado y en el que mayor desventaja se encuentra. ¿Qué es este grupo? El caso de los grupos femeninos o las mujeres. Las mujeres en el contexto judío era una persona que tenía una gran desventaja. Las mujeres no recibían estudios de la Torá, ya porque los mismos dirigentes del clero consideraban, y los hombres del pueblo consideraban, que las mujeres no tenían la capacidad de llevar una observancia de la ley completamente. Aparte de esto, la mujer no podía hablar o dirigir la palabra a un rabino. La mujer estaba subyugada a su esposo y la misma pertenecía o era parte sí de pertenencia al marido, como una propiedad. No era libre en su totalidad. La mujer tenía también un gran trabajo. Ella era la que se encargaba de moler maíz, el trigo, no había maíz en la zona. El trigo era la que se encargaba de la manutención del hogar, era también muchas veces que iba a la cosecha. La mujer era la que hilaba en la casa, la que tejía, tenía una serie de responsabilidades y un trabajo bastante pesado. En el tiempo en que ellos fueron nómadas, las mujeres o si salían de viaje, las mujeres eran las que se encargaban de plantar la tienda y quitar la tienda. También la mujer era muy apreciada por los hombres por aquello de la fecundidad. Ahí sí la mujer jugaba un papel importante. No debemos olvidar que en el contexto judío o hebreo, la mujer para nacer hebreo tenía que ser de un vientre hebreo, un vientre judío. Y esto es importante siempre tenerlo en cuenta. Un judío que se ligaba a una mujer que fuera extranjera, su hijo no era considerado como judío, como hebreo. Y esto lo podemos ver bien en los libros de Esdras y de Nehemías que hablan de esta situación. Pero aparte de todas estas desventajas que tenía la mujer, sí era vista con mucho agrado la mujer en algunos aspectos. Y por esto vemos libros como el de Ruth, como el de Esther, como el de Judí, episodios como el caso de Débora o de la profetisa Yulda y otras mujeres nombradas en el Antiguo Testamento, en que están ejemplificadas allí como el modelo de mujer hebrea y cómo debía comportarse esta mujer hebrea con respecto a su nación, con respecto a su religión, con respecto a ese contacto con ese Dios y con respecto al varón. Entonces yo
ya habiendo tocado todos estos aspectos, creo que con esto podemos nosotros profundizar y indagar con estos tips que hemos escuchado hoy, con todo lo que referente a la formación del pueblo de Israel, tanto en lo social como en lo religioso. Espero que sea de su ayuda. Muchas gracias a todos. San Pablo, Venezuela.